De regreso aquí con ustedes, con Toby Pensini y Globovisión. Bueno, tenemos a un excelente invitado, que bueno, es uno de los gurús de la economía aquí en Venezuela, José Guerra. José viene invitado para hablar sobre las medidas económicas que tenemos más de 2 meses tratando de descubrir cuáles son. Hoy ofrecieron precisamente, aquí tengo la noticia, dice que espera el apoyo del PSUV y del pueblo al sacudón. Está diciendo, bueno, si les da un sacudón, ¿cómo va a esperar un apoyo? Me parece que tienen que entender que algunas medidas son necesarias, pero que la gente las aplaude es un poco más difícil. Así que, como dice la noticia, pendientes ordenó el mandatario delegado del partido sobre las medidas para reestructurar el gobierno y se espera que sean hoy. José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa y buenas tardes para ti. ¿Cómo has estado? No, Pedro, más bien gracias a ti por la invitación a este programa y para compartir con todos los teleaudientes a esta hora. Mira, ¿qué crees tú que van a hacer esas medidas? Porque se hablan todos los días de las medidas y todo el mundo está en una gran incertidumbre con las cifras del Banco Central, que también vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar por estas medidas. Ayer enumeramos algunas aquí, estuvimos también hablando con el presidente de Fedecámara. Una de las más importantes que se ha ofrecido inclusive para los Estados Unidos, el ministro Ramírez ofreció una visita ya que nunca llegó, para hablar también sobre reestructuración de deuda, que es muy importante porque hay vencimientos que vienen en los próximos días de intereses y de capital de algunos bonos, pero se habló mucho de la convergencia cambiaria, es decir, tener una sola tasa y no tener un SICAD 1, un SICAD 2, una 25 a 30, 6. ¿Tú crees que venga esa convergencia cambiaria? Porque ayer también sonaba muy duro una nueva teoría por parte del grupo Emerentes sobre una devaluación. El presidente de Fedecámara decía que cualquiera de las dos medidas a la final era una devaluación. ¿Qué crees tú, José? Bueno, yo lo que creo es que esta es la primera vez que yo conozco en la historia de Venezuela de que el país le está implorando al presidente que tome medidas, buenas o malas, pero que la tome. Es decir, se lo pide el Fedecámara, se lo pide el Consejo de Comercio, se lo piden las universidades, se lo piden los analistas económicos, se lo pide su propio partido. El país está desesperado, esperando que el presidente se decida a actuar. El presidente está inhibido, está cohibido, está retraído y no sabe qué hacer en este momento. Y yo de verdad deseo, Pedro, que las medidas que se anuncien sean aquellas que sean las más favorables para el país, las más convenientes en esta hora difícil que estamos viviendo. Pedro, no me gustaría ser, especulador, en el sentido de estar tratando de adivinar lo que el gobierno va a hacer o lo que nos va a anunciar. Yo creo que la gran medida, que si no se anuncia hoy, se va a anunciar en los meses sucesivos, para mí, es la devaluación del bolívar. Si yo creo que el dólar a 6.30 se puede ir despidiendo del mundo de los vivos, vamos a ir a una nueva tasa cambiaria. ¿Qué tasa crees tú si se devalúa el 6.30? Yo tengo la impresión de que no va a haber unificación cambiaria, es decir, que no va a haber un solo tipo de cambio, van a haber varios tipos de cambio, y el SICAD 1 y el SICAD 2 los van a recoger a los dos y los van a poner una tasa alrededor de 20 bolívares por dólar, que es una devaluación muy, muy importante. O sea, probablemente dejen algunos alimentos subsidiados y algunas medicinas subsidiadas, porque el impacto va a ser muy, muy pronunciado. Ahora, tú me preguntas qué va a anunciar el presidente. Yo creo que va a anunciar hoy son medidas de tipo administrativo. Es decir, hoy va a anunciar probablemente un nuevo ministro de Petróleo, un nuevo presidente de PDVSA probablemente, va a anunciar un nuevo cambio de ministro, una rotación en el tren ministerial, con algunas comisiones de trabajo, unas áreas de trabajo, pero no creo que haya anuncios importantes de política económica que se van a ir, creo yo, postergando un poco más, porque son medidas que cualquiera de ellas que se adopte, van a tener un elevado costo político. Fíjate, Pedro, para hacer un recuento. El día 16 de junio, va a ser 3 meses, Rafael Ramírez fue a Londres, invitado por el banco Lazard, un banco francés, a hablarle a un conjunto de inversionistas. Y le prometió varias cosas. Primero, que viene una convergencia cambiaria. Eso es lo principal. O una unificación cambiaria. Es decir, se acaban las 3 tasas de cambio, una sola tasa de cambio. 2, va a aumentar la gasolina. 3, va a vender Citgo. 4, voy a eliminar el financiamiento del Banco Central imprimiendo dinero para financiar el déficit de PDVSA. Y 5, vamos a ir a algunos ajustes de precios que están rezagados para darle viabilidad a las empresas. Ninguna de esas medidas se ha aplicado. El aumento de la gasolina lo recogieron, midieron el efecto, vieron que era impopular, aunque necesario,
y lo recogieron. Tiraron luego la venta de Citgo, la recogieron, no se habló más de la venta de Citgo. La unificación cambiaria la pusieron en el tapete, también la recogieron, es decir, que el Plan Ramírez aparentemente murió. Pero me sorprende que una de las noticias y que sí está corriendo es la posible salida del presidente PDVSA. Y si tiene todo esto en manos y en sus manos en verdad está todo lo que es la economía, porque es el que maneja el petróleo, es vicepresidente de la economía del país, ¿por qué su salida? Yo creo, Pedro, que el que no le respondió esa pregunta salvó el día hoy, salvó el día de hoy. Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué se abortó el Plan Ramírez, de reforma Ramírez? Para mí se abortó porque el sector retrógrado del gobierno es el que se impuso. Es decir, es el sector de Jagua, el sector de Arreaza, el sector de Fleming, Aristóbulo Istúriz, entre otros, que desde un principio, cuando Ramírez asomó la idea de hacer una reforma, se pararon de frente a Ramírez y en el seno del partido de gobierno, en el Congreso, boicotearon el plan. De manera que eso me da a mí pauta para interpretar que lo que puede venir ahora es una acentuación de las características más intervencionistas y más digamos, de controles de precios y de controles de cambio, que es lo que nos trajo la crisis. Por eso es que yo estoy muy preocupado por ver cómo va a quedar el gabinete confeccionado, porque eso te va a dar una pauta de cuáles son las medidas que puedan venir. Perdona, cuando tú hablas de los retrógrados, tú hablas de los radicales, sí. Son los que son de más de pensamiento izquierdo comunista, vamos a decirlo como es así. O pensamiento Giordani, ¿qué pensamiento siguen? Eso es Giordani revivido, o sea, eso es la reencarnación de Giordani en otros personajes, pero son las mismas ideas. Que por cierto el presidente Maduro en su momento lo calificó como izquierda retrógrada, de manera tal que pareciera que ese es el sector que se ha impuesto ahorita. Y fíjate tú que tiene toda la lógica, porque ante la crisis económica, ¿cómo respondió el gobierno? Cerrando la economía con el contrabando. O sea, no dijo, mira, vamos a revisar, vamos a ajustar los precios, vamos a crear una zona libre de comercio en el Táchira para acabar con el contrabando, sino cerró la frontera. Después dijo, no hay dólares para la burguesía, se queda el control de cambio, no necesito interlocutores, con lo cual estaba apartando a un conjunto digamos, de figuras políticas que se habían acercado a Maduro con la idea de darle, digamos, su consejo y sus opiniones acerca de este momento difícil que estamos viviendo. Y luego, la señora Hildegard Rondón de Sansó, que es la esposa, es la madre de la esposa de Rafael Ramírez, urge a través del diario, de uno de los semanarios, Quinto Día, que el gobierno declare la emergencia económica porque el país no puede. Pero quien está hablando no es Hildegard Rondón de Sansó, es Rafael Ramírez a través de Hildegard Rondón de Sansó, clamando porque el gobierno haga algo y tampoco el gobierno no hace nada. Es decir, quiere decir entonces que el sector de los reformistas fue desplazado totalmente, entonces se está imponiendo esta corriente más conservadora, más comunistoide, que yo creo que por ahí no está la solución a los problemas del país. Hay un problema, José, que yo veo por el CICAT 2 y porque uno lo ve, pues, muchos niños, algunos que ni siquiera viven en el país, están dedicados a hacer CICAT, CICAT 1, CICAT 2, CADIV y obtener 100.000, 200, 300.000 dólares. En realidad se están ganando un 60% de un trabajo que no están haciendo y ese dinero no está yendo a donde tiene que ir. ¿Tú crees que venga alguna modificación sobre esa distribución de esos dólares que son tan importantes en este momento donde hay venezolanos que están en crisis, tenemos crisis de abastecimiento, lo vemos en el día a día, en las colas, más allá de lo que puede decir un indicador económico? Bueno, yo creo que mucha gente justamente se opone a la unificación cambiaria porque su modo de vida es la especulación en el mercado del dólar. Pero con ganancias extraordinarias. Pero ganancias de miles de por ciento donde no llega Sundet, no llega la regulación de precios porque son ganancias financieras, pero que son posibles gracias al control de cambio, porque el control de cambio es una máquina de generar riquezas ilícitas y riquezas repentinas y súbitas. Por eso es que mucha gente no quiere que se quite el control de cambio, porque vive del control de cambio. ¿Cuál es la mecánica de esto? Toman los dólares del CICAT 1, que es a 11 o a 12, por algún mecanismo, luego toman el CICAT 2, o peor aún, toman los dólares CENCOEX, que es a 6.30 disfrazado de empresa, y por algún mecanismo logran pegarlo en el mercado negro o el mercado paralelo, donde la tasa es
muy superior a la tasa oficial. Esas son ganancias, Pedro, que no lo da ninguna actividad económica en Venezuela. Por ejemplo, este es un estudio de televisión y aquí hubo que hacer una inversión, aquí hubo que poner un capital, aquí tiene unos trabajadores contratados, los camarógrafos que nos están filmando, tú que me estás entrevistando, la gente todo el equipo que trabaja en este canal. Y los anunciantes que son los más importantes. Y los anunciantes, sí, y eso significa, pero en la especulación cambiaria no, es tomar esos dólares, reventarlo por otro lado y es una ganancia fabulosa. Extraordinaria. Por eso es que mucha gente no quiere que se quite el control de cambio. El control de cambio es por alguna razón, son apenas 2 países en el mundo que tienen control de cambio. Y los demás tienen libertad cambiaria. Porque cuando hay libertad cambiaria, tú tienes que trabajar para forjarte el capital que tienes y no estar especulando. Entonces, mucha gente enriquecida a la sombra del control de cambio quiere y está rogando todos los días y dando argumentos al gobierno, rogándole a Dios y dando argumentos al gobierno diciendo, si quitan el control de cambio se llevan los reales, el control de cambio es para favorecer al pueblo. No, es para favorecerlos a ellos y por eso es que tienen esa campaña tan fuerte para que siga el control de cambio, porque esa es su manera de vida. Mira, al regreso, José, de una pausa que tenemos que hacer, vamos a hablar también de la huella biométrica. Ya han recogido un poco esa medida, pero ¿cómo lo ves tú? Si control social, si eso va a solucionar el problema de todo lo que es el abastecimiento y también del Banco Central, que tú te has tenido tan buena relación durante tantos años. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos 6 meses, en algunos casos, que no producen cifras, no sabemos cómo está el crecimiento económico, no sabemos cómo está la inflación y la incertidumbre es lo peor que puede tener cualquier inversionista, internacional y venezolano, porque la incertidumbre es riesgo. Entonces, al regreso con esas preguntas. José Guerra, economista, aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Tenemos un invitado especial, el doctor José Guerra. Bueno, mira, la noticia que estamos hablando antes de la pausa, hermetismo del Banco Central genera desconfianza y dice que el Banco Central tiene a su cargo acoplar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias de precio y balance de pagos. Eso es el artículo, aparece en Gaceta Oficial 39.419, pero tenemos meses sin saber qué pasa con el crecimiento económico, secuela que es un crecimiento negativo de 5,4%, que no ha crecido el Producto Interno Bruto. También tenemos cifras de inflación que algunos pronostican 76% negativo, a lo mejor son mejores, que no son tan malas. El Sendas hoy publicó que es más del 90% lo que ha subido la canasta alimentaria, pero si no tenemos la cifra del ente superior administrativo financiero del país, que es el Banco Central, ¿cómo podemos tener guía entonces? Pero yo estos días le escribí, no te voy a decir la persona que le escribí, pero a un altísimo funcionario del gobierno, que es amigo mío, con que tengo una relación de amistad que respeto mucho con él. Estamos en campos políticos distintos, pero tenemos una muy buena relación. Está muy bien. Y le dije por mensaje directo del Twitter, le dije, el gobierno está cometiendo un gravísimo error en no dar a conocer esa cifra, porque está creando la incertidumbre y se está creando peor que la incertidumbre, es la idea que se está manipulando la cifra. Entonces, bueno, lo que ha hecho el señor Nelson Merentes y el señor Elijah Yuri, encargado de publicar la cifra de inflación, esto no tiene explicación racional, salvo que sea la destrucción del Instituto de Estadística, del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central en su credibilidad. Cuando las cifras vayan a salir, ya, nadie las va a creer. Va a ser periódico de ayer, noticias viejas, y creo que un presidente de un instituto de ese tipo, Banco Central o el INE, tiene que tener el respeto por sí mismo para decir, señor, esta es la cifra, malas o buenas. Y aquí yo quiero reivindicar a la gente del INE, a los técnicos del INE, a los técnicos del Banco Central, que son gente que trabaja muy profesionalmente. Ahí hay de todo, Pedro, como tiene que ser. Ahí hay gente que está con el gobierno, gente que no está con el gobierno. ¿Y su trabajo cuál es? Recopilar los datos, procesar los datos y producir las estadísticas. Y entonces el señor El Yuri y el señor Merente le han pateado la cara prácticamente a estos técnicos, no publicando su trabajo y creando toda esta incertidumbre que hay y sembrando la duda razonable ahora de que las cifras puedan estar manipuladas. Eso es muy grave. Mira, nosotros tenemos entendido que uno de los consejos que le dio Lazar Frer, que tú mismo dijiste que se había reunido con el ministro Ramírez y con distintas personas del gobierno, es que para poder pagar no solamente la deuda de capital e intereses de los bonos que están por vencerse, sino también aparecen ya que pueden salirle el resultado de los arbitrajes de Conoco y Exxon, que van a ser muy onerosos para el país. Pero te pregunto algo, nosotros habíamos visto que el Fondo Monetario de alguna manera estaba asesorando al país y que quizás podríamos entrar en todo un paquete
no formal, pero informal para obtener algunos dólares que podemos obtener legalmente de ese fondo y del Banco Mundial. Pero si no tenemos cifras, nosotros podemos acceder a esos fondos que están ahí para nosotros, podríamos nosotros tener más disciplina fiscal. Bueno, Pedro, yo creo que ya es reconocido por todo el mundo que había contacto con el Fondo Monetario Internacional para armar un conjunto de propuestas para el país, porque el Fondo Monetario, ¿qué es lo que te hace? Que te facilita el acceso a los mercados internacionales de capitales. Venezuela requiere capitales urgentemente para financiarse. Y tú lo has mencionado, entre el 3 de octubre y el 22 de octubre se vencen 6.800 millones de dólares en deuda. El bono PDVSA 2014 más sus intereses y el bono de la República. Bueno, y ahorita no hay cómo pagar eso. ¿Qué es lo que puede suceder? Que tengan que reestructurar la deuda. Hacer un swap, hacer un nuevo bono, pagar con uno nuevo. Pero eso es una mala señal para el mercado, porque te dices que realmente no tiene liquidez. Pero y tienes que pagar unos intereses mucho más altos. Luego, una tasa que está a 7%, a 6%, te la van a poner a 14%, probablemente, va a salir más caro. Pero si tú hubieses hecho un programa económico razonablemente bien orientado, con apoyo internacional, no tienes necesidad de esto, la deuda se te abarata, el riesgo país baja y las cosas se te hacen más fácil. De manera que el gobierno pareciera que se está complicando él mismo, no logra dar con la medida clave y sobre todo crear confianza, que es lo que más hace falta en el país. Mira, otra pregunta, el SICAD 1 lo hemos visto que ha ido subiendo poco a poco de 11 a 11,70 bolívares. Hay una devaluación indirecta, una devaluación en puerta. ¿Se espera esto? ¿Se va a llevar esto a 20 para traer el SICAD 2 a la baja? Para mí este es el preludio de la devaluación. La están asomando poco a poco. Yo creo que si hay algo seguro para mí en estos meses que vienen es que el dólar a 6.30 definitivamente está muerto. El SICAD 1 creo que también lo van a eliminar y van a ir a un nuevo tipo de cambio que puede ser alrededor de entre 18 y 20 bolívares, que sería una devaluación sustancial, y con lo cual ya se acabó el dólar a 6.30 y entraríamos en otra etapa, porque entonces habría que ver ahora a cuánto se va a colocar el dólar SICAD 2, si va a seguir a 50 o va a escalar un poco más, 70 o 80. ¿Y qué cifras manejas tú personalmente, si puedes revelar algo de inflación y de producto? No, ¿cómo no? No, me la sé de memoria. Los que están interesados, papel y lápiz. Inflación, que no se ha publicado por el Banco Central, no por el Banco Central, por la directiva del Banco Central. Inflación del mes de junio, 5,7%. Inflación del mes de julio, 5,2%. Inflación anual a julio, es decir, julio 2014 contra julio 2013, 66,1%. Y alimentos, 90%. Producto Interno Bruto, la actividad económica, caída, primer trimestre, 4,5%. Segundo trimestre, caída 4,3%. Prácticamente algo así como en el semestre una caída de 6-7% del Producto Interno Bruto. Ahora, esas cifras yo las sé. Esas cifras las sé y se han venido corriendo. Ahora, no es mejor publicarlas, igual que la las gente publique, lo sabe. que las publique. Entonces, todo el mundo la conoce y sobre todo que no se afecta, que no se deteriora la credibilidad de un ente fundamental como es un Banco Central, Pedro, que es el que maneja la moneda del país. Esto es clave, rescatar la credibilidad del Banco Central. ¿Estamos en recesión? Sí, definitivamente. Vamos a explicarle a la gente qué es una recesión. La palabra recesión en economía viene de receso, de una disminución de la actividad económica. Y se dice que un país está en recesión cuando la medición del crecimiento económico cae durante 2 trimestres consecutivos, que fue lo que pasó ahora. Es decir, la actividad económica cayó 4,5 en el primer trimestre y volvió a caer 4,4, 4,2 en el segundo trimestre. Es decir, 2 trimestres de recesión es una recesión más una elevada inflación. Entonces, la combinación de elevada inflación con recesión configura lo que se llama la estanflación. Es decir, estancamiento económico con alta inflación. Me quedan 2 minutos, José, y hay una cosa que es muy importante. He hablado con algunos políticos aquí en el programa, con distintos asesores, presidente FECAMA, con Industria, con Comercio, y todos han estado de acuerdo con que estamos en una crisis muy profunda y que necesitamos un proceso de diálogo y que todos tenemos que ayudar en esta crisis profunda. Quería saber tu opinión, que cómo podemos colaborar también como ciudadanos para que estas medidas, que algunas son necesarias, bueno, que no causen la crisis que pueda causar. Pedro, cualquier país civilizado requiere que la gente que está en posiciones distintas por lo menos interactúen y hablen. Y hay un grupo de venezolanos, en los cuales yo me incluyo, que quiere dar un aporte al país, quiere poner los conocimientos limitados o
de cualquier tipo que tengamos en bien del país, porque no es que nosotros estamos aplaudiendo porque el país está en crisis, no, aquí nadie puede estar, porque está cayendo el ingreso, la gente está empobreciendo, pero el gobierno no hace ningún esfuerzo, Pedro, para llamar a ese diálogo. Cuando tú tiendes la mano al gobierno, ¿qué te dan? Sacan un bate como el de Víctor Martínez, el de Miguel Cabrera, para reventarte la mano. Entonces te acusan apátrida, burguesía parasitaria, burguesía especuladora. Así no se puede hablar. Entonces, por eso el primer cambio que ojalá que Maduro haga hoy es un cambio en el lenguaje, es un cambio en la aptitud, en la actitud. Y que ellos mismos han llamado ahora al socialismo productivo, en cambio el socialismo del siglo XXI. ¿Crees que esto se pueda dar rapidito? No, el modelo de socialismo estaba cancelado, el modelo socialista ya murió, hay que ir a una economía mixta donde participe el sector privado, los trabajadores y el Estado. O sea, el socialismo QEPD, que en paz descanse. Entonces hay que ir a un nuevo modelo económico. Oye, José, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo y gracias por esas palabras positivas porque creo que todos tenemos que ayudar. Estamos aquí en este país. Momento. Así que bueno, José Guerra Economista, @José Aguerra, ¿no? Para Twitter, que él es muy amable contestándole a todo el mundo, así que háganle sus preguntas también. Y gracias por sus buenos Twitter, no los malos ni los haters, eso no los queremos. Así es. Así que ya venimos con más para ustedes en Con Todo y Pensín y Globovisión. Gracias, José.